Tal? Buenos días. Primero vamos a arrancar con el dato de inflación. El dato de inflación ayer fue más bajo de lo esperado. Nos arrojó 0,1 versus 0,3 que era el consenso. Y después tenemos la inflación core que también fue más abajo de lo esperado. Fue 0,2 contra 0,3 que era el consenso. Lo que estamos viendo acá es que, bueno, en línea con lo que veníamos viendo estos días, es que la inflación decididamente está bajando. Acá lo que estamos viendo son las diferentes contribuciones que hacen, o sea, los diferentes ítems que hacen que la inflación haya crecido 0,02, ¿no? Entonces, dentro de este 0,2, acá lo que estamos viendo es cuál es el impacto de cada una de estas categorías. Si nosotros sacamos el shelter, digamos, las viviendas, lo que estamos viendo es que la inflación está a la baja, o sea que incluso fue negativa. Con lo cual, eso es una buena señal. Y los bienes, digamos, el core, el núcleo, la inflación núcleo en bienes, también está a la baja, dio medio punto abajo. Lo cual eso es una muy buena señal. Acá vamos a hacer un análisis un poco a entender lo que está mirando la Fed o lo que sigue la Fed. La Fed separa la inflación en tres grandes categorías, digamos. Por un lado tenemos los bienes núcleo, o sea, la inflación núcleo pero de bienes, la inflación núcleo o la inflación de la vivienda, que es el shelter, que es una inflación que es un poco más lenta por cómo es la metodología del cálculo. Entonces muchas veces la metodología del cálculo y porque además es un mercado lento. Entonces se sabe que esa inflación es la que en última instancia va a bajar. Y después lo que se sigue son los servicios, la inflación de servicios sacando vivienda. Y eso es el dato más importante que va a seguir la Fed y que sigue generalmente, porque es más dinámica, porque los servicios generalmente tienden a ser mucho más flexibles en las bajas de inflación. Entonces, vamos a decir que son la medida menos distorsionada dentro de lo que son las presiones inflacionarias, realmente persistente. ¿Por qué decimos esto? Porque los bienes y otras cuestiones están más relacionadas en muchas ocasiones a commodities y a otros factores externos, que eso nos distorsiona cuál es la realidad del mercado, digamos, la inflación persistente. Es decir, si nosotros tenemos que hay una inflación alta en bienes, pero porque la nafta subió 200%, por exagerar el punto, ese dato no nos está diciendo exactamente cuál es la inflación persistente. Cuando el precio del combustible vuelva a bajar, esa inflación va a bajar. Entonces quizás no tiene sentido que uno sea muy agresivo subiendo tasas. Eso es básicamente lo que quiere saber la Fed. Si miramos eso, este es el gráfico. Está anualizado a tres meses. Y después lo que estamos viendo es el dato de inflación a futuro. ¿Qué está priceando el mercado? El mercado está priceando que en 8 meses la inflación va a ser del 2,5%. Cuando uno mira estos datos, a priori parece ser que el mercado está bastante más optimista o bastante optimista. Hay que ver si esta situación realmente se da. A mí me parece que esto es una opinión mía obviamente, muy optimista verlo así. Me parece que el mercado en cualquier momento se puede llevar un sacudón, ante cualquier ruido se va a llevar un sacudón. ¿Cuál fue la reacción del mercado ayer cuando salió este dato? Bueno, la reacción del mercado básicamente fue los treasuries bajaron, los de 2 años de 4,4 a 4,2. Acá vemos este impacto y este rebote. Estamos viendo la tasa a 10 años, lo mismo, el mismo impacto, un poco menor, un rebote un poco mayor. Después estamos viendo la curva de los futuros, cómo bajó, lo cual hace sentido, esto lo venimos viendo, esto, ¿no? Esta baja. Como todo el proceso, digamos, de este año, cómo fue la curva bajando, después empezó a subir y después otra vez en la misma línea. Después hubo un dato de color, no tan de color, que fue los futuros combinados, como los futuros de tasa, cómo pegaron esta suba, los futuros de precio en realidad, no de tasa, porque acá estamos viendo el precio de los bonos, cómo subieron. Subieron 3 minutos antes de que salga el dato, con lo cual eso despertó más certezas que sospechas sobre que un leak, digamos, una fuga de estos datos hacia el mercado, ¿no? Luego lo que estamos viendo acá es cómo se movieron los índices, el Standard Poor's y el Nasdaq, la suba que tuvieron, momentánea, la verdad, y después bajaron y terminaron en terreno casi neutro. Nosotros, cuando hicimos ayer el vivo de seguimiento de mercado, estábamos justo en el pic, digamos, o apenas bajando del pic, que decíamos que lo veíamos para abajo. Pero eso básicamente o fue, porque veíamos el flujo en las opciones.
Entonces, pensemos que vamos a darle una pequeña miradita. Antes de ayer, o sea, el día 12, el lunes, vimos un flow muy grande de puts, o sea, compradores en puts y agresivos. Yo voy a poner el gráfico un segundo por delante. Compradores agresivos de puts. Y históricamente, y como lo venimos viendo, cuando vemos este indicador y vemos otros indicadores, nos da la pauta de que el mercado es muy posible que suba o que veamos un rebote. Ese rebote se vio ayer, cuando abrió el mercado con este dato. Y ahí lo que sucede, o lo que sucedía, es que empezamos a ver delta de coberturas. Entonces, por eso decíamos que lo veíamos a la baja. Y además, desde el punto de vista gráfico, digamos, desde el análisis técnico, también lo podíamos ver que era un rally y que había mucha debilidad a la baja. La verdad es que el mercado se puso muy eufórico y no pudo sostenerse ahí arriba. Se da una situación también, que es que todo este movimiento, la verdad es que estaba descontado. Lo veníamos diciendo, lo decía Nomura, o sea, ya veníamos viendo que la inflación iba a dar bien. Hoy no creo que haya mayores dudas en cuanto a los datos de inflación hacia la baja. ¿Por qué? Y porque lo vimos desde diferentes ópticas y estamos viendo que todos los datos son congruentes. La emisión monetaria está bajando, los salarios se están restringiendo, las viviendas son cada vez menos asequibles, estamos viendo que los bancos están restringiendo el crédito, entonces todo va en línea a que la inflación debiera bajar. Lo que nos queda acá es el tema de la recesión. Nadie puede saber qué tan profunda va a ser esa recesión y cuándo la Fed va a empezar a cortar o a subir las tasas nuevamente, ese punto de pivote. Entonces, en base a eso es donde hoy están girando los drivers del mercado. En base a eso es que el mercado va a tomar una u otra reacción. Acá lo que estamos viendo son las divisas, cómo se comportó el dólar contra el yen cuando salió la noticia. Y acá ya estamos viendo el oro, el rally que tuvo el oro, el cobre, que tuvo un ida y vuelta en realidad, porque subió bastante y terminó, o sea, llegó al 3,5 y terminó en el 1,25% arriba. Después estamos viendo Ethereum y Bitcoin con una correlación bastante, digamos, exacta, casi en un día, a un día. Estamos viendo que ayer veíamos que el Ethereum está un poco más fuerte que el Bitcoin, pero ayer se correlacionaron casi perfectamente. Bueno, no perfectamente, porque de 320 a 340 hay una diferencia, pero después vemos la curva de los futuros, que allá vimos la otra, esta es la terminal. Acá estamos viendo qué es lo que está esperando el mercado para el año 24. El mercado cada vez sigue estimando que la tasa terminal va a ir más a la baja, o sea, va a ser más baja y que a su vez la Fed va a recortar cada vez más las tasas en el 23. Como decía antes, yo creo que es muy optimista eso y creo que Powell hoy puede llegar a dar la señal de que no lo va a hacer y puede ser un cimbronazo para el mercado. ¿Qué está esperando hoy el mercado? El mercado está estimando una probabilidad alta de una suba de tasas de 50 basis ahora y de 25 basis en febrero. Y una tasa terminal que sigue bajando y que le esperan en 4,80. La verdad es que habrá que ver si esto termina en esta zona. Yo creo que en todo este mercado bajista siempre vimos este sentimiento optimista. Dentro del mercado bajista fue muy empujado por malas noticias para el mercado, pero ante cualquier buena noticia o la falta de malas noticias, el mercado reacciona positivamente. Eso, la verdad es que eh, yo asumo o asumí que iba a cambiar, por ahora no cambió, y bueno, eso hay que seguirlo de cerca. Pero generalmente eso se da más en mercados alcistas o en mercados bajistas en las primeras etapas. Lo que sucede acá es que ya vimos una baja fuerte y sigo percibiendo el mismo sentimiento. Por otro lado, acá tenemos una comparación entre lo que sucede, digamos, entre el PMI, que es el dato, ¿no?, de actividad económica, y el precio del Brent. Generalmente el PMI se suele adelantar o anticipar a el precio del Brent. Es relativo, no en toda la historia se adelantó, pero acá lo que vemos en este caso es que en el 2022 primero vimos un PMI que a la baja y después vimos el Brent acompañando esa baja. El crudo, como decíamos ayer, representa un poco el mercado y la actividad económica. Si hay recesión, se entiende que va a haber menos demanda de crudo y por ende el crudo, el precio va a bajar. Y acá estamos viendo el dólar index, el soporte del dólar index en 104, una baja del
casi el 61%, entre el 50 y el 61% de los máximos. Eso lo estábamos viendo ayer. Y estamos en la zona superando el 50% de retroceso en este momento, ¿no? Y ayer, bueno, el índice bajó contra las otras monedas también, porque, bueno, bajó el dólar, entonces el índice también recibió este impacto. Así que, bueno, acá terminamos el Morning Call. Si tienen alguna duda, ya saben, me escriben por el grupo y estamos en contacto. Les mando un saludo y nos estamos hablando.